Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta actividad que, como ya sabrán, se enmarca dentro de la novena edición del Festival Arona SOS Atlántico, un festival que es un festival cultural, pero sobre todo vinculado a la defensa de los océanos, en este caso a la defensa de nuestro océano Atlántico, y también pues del medio, de los habitantes de ese océano y también en especial de la familia de cetáceos que tenemos por ahí, por el sur. Pues dentro de este marco del festival estamos realizando una serie de actividades, tanto culturales, musicales, científicas. Esta tarde nos encontramos aquí en el Espacio de las Artes de Tenerife, en el TEA, y también a través del streaming, pues conectándonos con todas las personas que nos quieran ver desde sus casas, en una charla, un diálogo, algo que hemos venido a llamar diálogo comprometido y que se enmarcaría dentro de la parte de humanidades medioambientales. Nos gusta pensar que las humanidades también tienen mucho que decir en cuanto a la defensa del medio ambiente y en este caso pues vamos a ver esa vinculación de una manera muy estrecha a través de la poesía, de la filosofía, incluso de la docencia, y para ello pues contamos con dos invitados. Ellos van a mantener una charla que vamos a tener la suerte de poder ver desde aquí, de ser testigos de ella, y pues ya voy a pasar a presentárselos. Nos acompañan en esta tarde Jorge Richman y Alberto García Teresa. Jorge Richman es profesor de filosofía moral, filósofo, ensayista, ecologista y una de las figuras fundamentales de la poesía española contemporánea. Centrándonos en lo que nos convoca esta tarde, en su extensa obra encontramos una profunda crítica socioeconómica centrada en la crisis ecológica. Ha dedicado gran parte de su trabajo a tratar de comprender las diferentes dimensiones de esta crisis ecológica y social desde mediados de los años 80. Dirigió el Observatorio de la Sostenibilidad en España en su fase de constitución y trató de desarrollar algo así como un ecologismo obrero desde la Fundación 1 de Mayo y el Instituto de Trabajo, Ambiente y Salud. Desde el Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid, donde imparte clases, dirige el Máster Interuniversitario en Humanidades Ecológicas, Sostenibilidad y Transición Ecosocial. Es autor de varias decenas de ensayos sobre cuestiones de ecología política y pensamiento ecológico, entre los que destaca su pentalogía de la autocontención. Actualmente trata de desarrollar una simbioética en el marco de una cultura amiga de la tierra y en diálogo con diversas disciplinas dentro de lo que cabe llamar humanidades ecológicas. Junto a él va a estar una persona que le conoce muy bien y por eso les comentaba que esta charla va a ser muy interesante. Estará Alberto García Teresa, que es doctor en Filología Hispánica, crítico literario, poeta y microrrelatista. Y sobre Jorge Richman, precisamente, ha publicado recientemente Para no ceder a la hipnosis, crítica y revelación en la poesía de Jorge Richman. Y ha editado sus entrevistas completas en Un lugar que pueda habitar la abeja. Además, ha elaborado una antología de toda la poesía de Jorge titulada El empeño del manantial. Según el propio Alberto García Teresa, los versos de Jorge constituyen un exigente ejercicio de denuncia y de indagación, de exploración de las vías para construir un mundo justo y respetuoso con la vida, cuyo eje es la relación con el otro, con lo otro, a través de la precisión léxica, la claridad enunciativa, la interrogación filosófica y un permanente cuestionamiento de todo lo establecido.
Pues buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Alberto. Hola, buenas. No sé si me oís bien, se me Sí. entrecorta. Te oímos perfectamente, sí, A ver Alberto. si... Perfecto. Ahí bien. Bien, nada, pues bueno, lo primero, muchísimas gracias por contar conmigo, con Jorge también en este acto tan bonito y muchísimas gracias a todas las que estéis ahí, a todas las que nos estáis viendo también a través del streaming. Buenas tardes, Jorge. No sé si nos oyes bien. Bueno, pues mientras solucionamos el problema del sonido con Jorge Richman, estábamos comentando tu interés, Alberto, sobre la obra de Jorge, especialmente en lo que se refiere a todo este compromiso con el medio ambiente, con el entorno, con la defensa del planeta. Sí, la poesía de Jorge Richman creo que además abre una vía muy interesante en la poesía española escrita en castellano. En 1967 publica su primer libro, que es Cántico de la Erosión, y resulta que empieza a practicar una poesía que pone en duda cómo está construido el mundo de una manera distinta a como se había estado haciendo antes. Evidentemente recoge toda la tradición de poesía crítica, de poesía, digamos, de cuestionamiento que se había producido en castellano anteriormente, incluso en otras lenguas, pero lo hace de una manera distinta y se basa sobre todo en que el abordaje de esos conflictos los hace desde dentro. No es una posición desde fuera que habla de un problema, sino que lo enuncia desde lo que está ocurriendo, desde dentro, de una manera horizontal y sobre todo además haciendo partícipe al lector. No le está exponiendo un discurso, sino que muestra las contradicciones, desarrolla la lógica de un sistema productivista como el nuestro y pone en evidencia cómo está construido con respecto a los otros seres sintientes, a los otros seres naturales, como con nosotros mismos, o sea, a nivel natural y a nivel también social. Y precisamente ese trabajo que además va desarrollando paralelamente un trabajo de teoría, de multitud de artículos, de ensayos que van dando un corpus teórico imprescindible para articular esa forma distinta de ver la realidad, pues abre lo que se llama la corriente de la poesía de la conciencia crítica, una corriente que sigue hoy vigente, que sigue abierta y que desde multitud de registros, de multitud de estéticas, que eso me parece fundamental remarcarlo, lo que hacen es eso, es denunciar cómo está construido el mundo en un doble trabajo, en un trabajo por un lado de revelación y por un lado también de testimonio. De revelación, porque al poner en entredicho cómo está construido el mundo, al indagar para intentar comprender cómo está construida la realidad, se busca superarla, se busca transformarla. Y una poesía de testimonio que que quiere poner sobre el papel lo invisibilizado. Como sabemos, en una sociedad en la que continuamente se ponen en marcha mecanismos de ocultación, de falsos discursos, digamos, de manipulación del lenguaje para construir una representación de la realidad, una poesía de testimonio que intenta sacar a la luz lo que está ocurriendo, al mismo tiempo tiene una función también de revelación. Y todo ese origen viene desde ese valiente que ha dado tantos frutos y que, como decía, ha generado muchísima producción tanto a nivel poética como a nivel ensayística, en cuanto a ensayos y textos sobre la propia práctica de la escritura, como mucho más allá, ampliando la mirada sobre cuestiones de ética, de política y de filosofía ecológica, que realmente es todo el último tramo de sus ensayos, abordan esa serie de temas con un montón de aspectos que yo creo que podremos ir tocando a lo largo de esta charla. Muchas gracias, Alberto. ¿Nos escuchas bien ya, Jorge? Sí, sí, lamento, no sé lo que ocurrió, esa interrupción. Después de haberlo probado tanto, pues ha habido alguna clase de fallo técnico al empezar. Pero sí, por aquí estoy. Muy bien, pues bienvenido y nos alegramos de que ya nos escuches bien. Nosotros te oímos perfectamente.
Y bueno, esto que estabas comentando, Alberto, sobre la poesía de la conciencia crítica, que fue objeto de tu tesis doctoral, o sea que debes de ser una de las personas que más conoce esta corriente de la poesía española contemporánea. Y tú te acercaste no solo en general a esta poesía de la conciencia crítica, sino que luego, y ya aquí sí que te paso casi el relevo para que puedas tú charlar con Jorge, te centraste un poco en toda la obra de Jorge Richman, la poética y también la ensayística, ¿no? Coméntanos un poco, aunque ya has empezado a hacerlo, cómo fue este acercamiento y ya te paso a ti el testigo para que puedas comentarlo con Jorge. Muchas gracias. Gracias, Inma. Pues sí, como decía, la obra de Jorge, que comenzó a publicarse en el 87, pero él, bueno, él seguro que lo explicará también, desde unos cuantos años antes empezó también a trabajarla. Me parece muy reveladora porque supone diferentes etapas, pero al mismo tiempo no es una evolución, digamos, escalonada, ¿no? Él mismo habla, y Jorge siempre ha puesto una metáfora muy bonita, que es un avance en espiral, que sigue girando sobre una serie de conflictos que desgraciadamente siguen siendo vigentes, ¿no? Y creo que la emergencia de los colapsos ecosociales, creo que ponen en evidencia que autores que llevaban ya décadas hablando de esto, bueno, su poesía sigue siendo muy vigente. Y creo además uno de los hitos más interesantes a nivel de lectura social de la obra de Jorge y de tantos otros, fue el 15M. El 15M, que recordáis, supuso para mucha gente darse cuenta o, bueno, digamos, despejar las dudas y las nieblas que había alrededor de la construcción social. Y de repente empezaron a echar la mirada y vieron que había gente que llevaba ya un par de décadas escribiendo sobre eso, ayudando a reflexionar, porque creo que eso es una de las claves de Él habla de que intenta auxiliar. En un principio habla de poesía practicable y cambia luego a poesía auxiliadora, que si quieres, Jorge, luego nos matizas esos detalles. Y finalmente, bueno, pues él siempre dice, ¿no? Pues tratar de comprender para tratar de ayudar, y tratar de ayudar para construir otro mundo distinto. Bueno, los tiempos se van estrechando, el margen de acción se va reduciendo, como sabemos, por toda la situación ecosocial, y claro, eso también va exigiendo un cambio continuo, ¿no? La poesía de Jorge va reflejando esa evolución, siempre además a nivel lingüístico, con un trabajo de síntesis por un lado, que en determinadas etapas ha buscado más la claridad expositiva, por otro jugar con el collage, con la reformulación digamos, de un lenguaje cotidiano. En otros ha intentado tensionar una faceta de su poesía que tiene que ver mucho con el expresionismo. Bueno, todo eso nos ha producido una obra muy rica, y yo creo que unos conjuntos poéticos más interesantes de la poesía en castellano reciente. Y al mismo tiempo, como decía, todo el trabajo de reflexión que va haciendo en sus ensayos, sobre todo a la última parte, como comentaba Inma, esa tetralogía de la autocontención, esos últimos trabajos en los que aborda conceptos como la esperanza contrafáctica, que me parece precioso y que me gustaría que Jorge nos explicara un poquito más también. Bueno, todo eso en el fondo lo que va es ampliándonos la mirada, ¿no? Porque Jorge no busca constatar lo que está ocurriendo, aporta datos para ser un punto de partida, y su poesía intenta eso, construir una forma distinta de relacionarnos con nosotros, ya digo, a nivel social como a nivel con el entorno, con los otros seres animales, con los otros seres naturales, con todo lo que hay alrededor y que lo que nos construye, ¿no? Él siempre dice que somos interdependientes y ecodependientes, y esa construcción de vínculos, sobre todo en una sociedad en la que se nos impulsa, digamos, al individualismo, a la atomización, resulta completamente contrapuesta a la dinámica social, y en esa tensión yo creo que se producen muchos cortocircuitos cuando estamos escuchando, leyendo a Jorge, y creo que eso es una de las cosas más importantes que tiene también la poesía, y afortunadamente eso, el servir de estímulo, el ponernos más allá de lo evidente, y creo que Jorge nos ayuda constantemente a ello. Así que, pues como siempre, Jorge, gracias por tu obra, gracias por compartirla con todas y con todos, y bueno, por hacernos reflexionar continuamente. Jorge, si quieres,
ojalá sea así, ¿no? Y tenga pues todas esas potencialidades, ¿no? que estabais evocando. Claro, muchas veces habrá gente que se esté preguntando, ¿y de verdad la poesía, ¿no? a la que tenemos pues por una especie de hermanita menor, ¿no? dentro de un sistema literario, ¿de verdad la poesía pues puede lograr tanto, ¿no? Bueno, quizá podríamos pensar también ahí pues como en dos niveles, ¿no? Por una parte tenemos la poesía de los libros de poemas, digamos, ¿no? Ahora, pues, por ejemplo, estos poemas publicados allá en Tenerife con Baile del Sol, ¿no? Y una editorial tan meritoria como Baile, pues hará 400, 500 o 600 ejemplares de nuestros libros de poemas, ¿no? Eso tendrá unos cuantos lectores y lectoras. Si uno se plantease la posibilidad, ¿no? de que esas decenas de personas pues fueran a lectores, lectoras vinculados, fueran a cambiar algo así como nuestras sociedades, pues se llegaría rápidamente a la conclusión de que por ahí no se llega demasiado lejos, ¿no? Pero claro, podemos, volviendo luego a esto, porque también ahí la poesía hace una apuesta que va más allá de lo cuantitativo y eso no hay que perderlo de vista, ¿no? Pero, y luego, si quieres, pues podemos volver a ello, Alberto. Pero hay también poesía en un sentido más amplio que para nuestra cultura, pues podría venir, la podríamos hacer arrancar, ¿no? Como propuesta pues de Novalis, de Carolina von Winterode, de aquellos románticos alemanes, ¿no? De comienzos del 19. Un momento interesante también porque tenían pues como una conciencia de crisis de civilización, por decirlo con nuestras palabras de ahora, con la que podríamos enlazar también de alguna forma, ¿no? Pero lo que viene de allá es una idea de poesía dilatada, expandida, que tiene más con la manera de vivir que con las formas de escribir, que tiene más que ver con esos intentos de crear nexos, de crear vínculos, ¿no? a los que te refería. Se nos han quedado congelados. A ver si se puede arreglar. Si no, como tengo aquí el libro del que hablaba Jorge, os leo algunos poemas, ¿eh? Este es el libro nuevo que acaba de salir, que bueno, lo pensaba presentar un poquito más adelante. Se llama En el fondo del valle ha muerto Jorge Richman. Y este es un libro, además, que vincula, ya los tenemos de nuevo. ¿Sí, no? Hola, yo estoy por aquí, sí. Por lo menos Alberto. Y además te he visto con un libro maravilloso en la mano, con lo cual ha sido Sí. una sorpresa. Eso estaba diciendo, que acababa de salir el libro nuevo de Jorge, En Baile del Sol. Y eso que es un libro que vincula la Sierra de Guadarrama de Madrid con el Teide, o sea que traza ahí un hilo conductor. Y nada, yo estaba dispuesta a ponerme a leer poemas, pero bueno, como ya nos acompañas, por lo menos Alberto, puedes continuar tú comentándonos algo. Sí, bueno, al hilo de lo que comentaba Jorge sobre las posibilidades de la poesía, yo creo que en primer momento, claro, siempre tenemos que ser conscientes de qué público, como decía él, pero también hay que ver qué efectos se está produciendo sobre esa gente. Creo que el problema que tiene muchas veces la poesía, por un lado, es el tipo de educación que hemos recibido de cómo leer poesía. Me gusta mucho la imagen de que en el instituto nos han enseñado a leer la poesía como si fuera una ouija. Es decir, sacamos una ouija, invocamos a Antonio Machado y le preguntamos qué quiso decir con aquello del olmo, ¿no?
en vez de efectivamente, como seguimos apostando y defendiendo siempre, la poesía lo que intenta es lanzarnos interrogantes y no es tan relevante lo que quiso decir ese autor, esa autora, que sabemos que nunca vamos a poder averiguarlo, sino hacia dónde nos quiere llevar. Ya creo que lo importante de esa poesía que nos estimula, que nos intenta lanzar más allá, y que eso evidentemente tiene que ver con las propias lecturas y con la propia experiencia de cada persona. Por eso es tan rica la poesía y por eso nos puede iluminar durante tantas etapas distintas de la vida. Entonces creo que eso al final ha creado ciertos prejuicios en el decir, ay, yo no puedo leer poesía, no puedo escuchar poesía porque no la entiendo, no sé qué quiere decir, son cosas muy raras. En vez de esa sensación tan bonita a la que enunciamos, de dejarnos llevar, ¿no? Ese concepto de, bueno, hacia dónde nos lleva la poesía. Entonces, en ese momento, cuando de repente cambiamos el foco de la importancia simplemente del autor o de la autora a, no, lo que te está diciendo a ti, estamos haciendo a la gente protagonista. Y de repente eso creo que choca completamente con una concepción política en la que solamente somos objetos y somos sujetos durante, en este caso, durante cada 4 años. Estamos hablando de una poesía que, por supuesto, no obvia el lenguaje, no obvia realmente ese lenguaje poético. Si, no estamos hablando de panfletos escritos en forma de verso, ¿no? Estamos hablando, en el caso de Jorge o también en el caso de tu poesía y de mucha de la que recoges en tus análisis de la poesía de la conciencia crítica, que realmente sí que aborda esa parte literaria, lírica incluso, ¿no? Pero para trascender un poco eso, ¿no? No quedarse ahí en lo meramente contemplativo. Exacto, sí, yo creo que eso es muy importante, ¿no? La gente, los poetas que han estado trabajando, que trabajan desde la poesía de la conciencia crítica, son muy conscientes de que están trabajando con un material que es el lenguaje. Tenemos por aquí a Jorge, creo, de nuevo. Y la cuestión es que, además, el lenguaje como herramienta para deshacer la deformación del lenguaje por el poder o por el sistema, ¿no? Además, cuando hablamos muchas veces de los temas, cuando hablamos de poesía crítica en general, no solamente poesía de la conciencia crítica, que es una rama dentro de la poesía crítica, esa poesía que pone en cuestión cómo está construido el mundo, es un posicionamiento, no está hablando solamente de tema, no es una cuestión de tema, sino desde dónde se ven. Y creo que es muy importante, por ejemplo, hablar del tema del amor, de cómo se trabaja el amor. No pueden hablar del amor de la misma manera dos personas que acaban de quedarse en el paro o una persona que está angustiada porque su contrato solamente es de 2 meses o una cosa de muy cortito tiempo, a gente que digamos que tiene otras condiciones materiales. Hay un poema precioso de Cristina Morano que habla de una carta, voy a destriparlo porque por recitarlo, habla de que llega a casa y tiene una carta sobre la mesa, entonces ella dice, ay, va a ser una carta de un recado que alguien ha llamado por teléfono para decirme que me necesita. Y sin embargo abre la nota y de repente ve que no, mañana tenemos que levantarnos temprano porque tenemos que ir a sellar en el INEM. Ahí de repente se redimensiona todo y cuando hablamos de al amor hay muchas formas de hablarlo, pero también cuando estamos hablando de esos vínculos que son tan importantes en la poesía de Jorge. Y todo eso evidentemente lo tienes que hacer con un cuestionamiento continuo del lenguaje, porque si utilizas un lenguaje, digamos, gastado, esos poemas van a resbalar sobre ti. Hay una serie de autores dentro de la poesía de la conciencia crítica, como decía, en muchos registros, que apuestan por el extrañamiento y ese extrañamiento lo que nos genera es un cortocircuito que nos hace volver a remirar el mundo. Creo que es muy bonito eso, ¿no? Jorge lo hace mucho con ese trabajo de síntesis, con una claridad expresiva asombrosa, pero que en el fondo está encerrando un montón de sabiduría y sobre todo un montón de cuestionamiento, porque ponen en entredicho las consignas, las lógicas y esas inercias y reproducciones inconscientes que tenemos de la sociedad. El lenguaje nos ayuda a nombrar el mundo y cuando
conceptos, cuando nos los han llevado a otra parte, intentar recuperarlos y nombrar cosas como esperanza o fraternidad, sororidad, ese tipo de conceptos bueno, que a base de aparecer dentro de una malla mercantilista pierden su potencia, el recuperarlas, el volver a hablar de ellas desde la comunidad, que es el lenguaje, porque no olvidemos que el lenguaje es lo que hacemos los hablantes y la comunidad de hablantes, tiene una potencia política estupenda, y eso los poetas que están trabajando desde ese posicionamiento crítico son muy conscientes y cuidan mucho el no caer en ese tipo de cosas. Bueno, Jorge, bienvenido de nuevo. Vinculando un poco, estábamos comentando ahora con Alberto todo el tema del lenguaje, del valor también estético del poema, y he leído en algún sitio que tú decías algo así como que el primer compromiso del poeta es con la poesía. Luego ya se van añadiendo el resto de los compromisos que ya nos comentarás, son también quizá los mismos compromisos vitales, ¿no?, del propio escritor en este caso. Sí, podríamos decir también, jugando un poco con la idea que, por un lado, vivir nos compromete, vivir siendo como somos, seres necesariamente sociales, ¿no? Seres que ni siquiera llegamos a ser humanos si no nos desarrollamos dentro de un grupo humano. Vivir nos compromete, y al mismo tiempo deberíamos evitar aceptar muchos compromisos, ¿no? Hay muchas formas de imposición, de maneras de hacer las cosas, maneras de relacionarnos, maneras de comprender el mundo que no deberíamos aceptar, ¿no? Comprometerse y no aceptar compromisos podría ser una manera de enunciar eso, ¿no? La forma en que podemos desbrozar caminos para adentrarnos en las diversas realidades que son las nuestras, cuando lo hacemos a través de la poesía, pues tenemos ahí esa herramienta, ese medio de indagación extraordinario que es el lenguaje, ¿no? Y bueno, por ahí es por donde comenzamos en poesía, sin saber nunca muy bien dónde vamos a terminar, ¿no? Y yo creo que, claro, nos hemos perdido antes. No sé exactamente en qué momento se cortó la conexión cuando estaba desarrollando pues esa idea, ¿no?, de una poesía pues de ámbito más cercano, la poesía de los libros, y luego una idea de poesía expandida que tiene más que ver con las formas de vida que con las maneras de escribir, ¿no? Pero yo diría, enlazando un poquito con aquello, que y también con el momento que estaba evocando hace un ratito Alberto, que en los 80, acá en nuestro país, seguro que éramos pues una minoría de la gente que empezábamos que estábamos escribiendo, empezábamos a publicar poemas en aquellos años que nos sentíamos muy en desacuerdo con el rumbo que estaba tomando mayoritariamente la sociedad española, ¿no? Hubo un par de momentos clave, ¿no?, en aquel decenio, sobre todo la campaña para la salida de la OTAN y el referéndum, que se perdió por poco, ¿no?, en el 85-86, un momento del cual seguramente tanta gente de mi edad y mayor estará evocando, ¿no?, en
en estos meses últimos con la guerra en Ucrania y, en fin, el rumbo geopolítico desastroso, ¿no?, que está tomando nuestro mundo en estos últimos meses. Bueno, en nuestro caso se pusieron carriles que nos llevaban en mala dirección en aquel momento, ¿no? Se habían cerrado en el terreno así más cercano, se habían cerrado las opciones de transformación social radical que parecía que estaban sobre la mesa en la salida del franquismo, ¿no? Pero eso en la segunda mitad de los 70, comienzos de los 80, se cierra. Y antes incluso, como podemos ver ya pues con mirada retrospectiva, a lo largo de los 70 parecía también que se iban cerrando, aunque no se vio con tanta claridad en ese mismo momento, las opciones también de cuestionamiento de las sociedades capitalistas industriales en relación con la crisis ecológico-social que entonces bueno, que en los 70 pues se habían intentado hacer avanzar, ¿no? Entonces, en la segunda mitad de los 80, tanto en ese marco más amplio, ¿no?, de sociedades industriales que están chocando con violencia contra los límites del planeta Tierra, pero el capitalismo neoliberal que va ganando entonces la mano nos deja en mala posición para abordar eso, como en un terreno más cercano, ¿no? Pues esa senda, ¿no?, de aparente progreso, incorporación a Europa, integración en el sistema del euro, las instituciones, todo lo que en esos años al final pues se convierte en mayoritario, nos dejaba en una posición de minoría activa que tenía que encontrar pues las formas y los recursos para decir no a un curso tanto social cercano, sociopolítico cercano, como civilizacional más amplio, pues que era bastante desastroso, ¿no? Y yo creo que ese fue el lugar desde donde yo particularmente, pero también otra gente, bueno, pues que estaba evocando antes seguramente también Alberto, ¿no?, en su exposición sobre esta poesía de la conciencia crítica, pues los caminos que tratábamos de emprender entonces, ¿no? Jorge, hay una cosa que me fascina de tu última trayectoria, digamos, que ha ido evolucionando a la par, que los datos de colapso se hacían más evidentes, ¿no? Y que cada vez, en vez de, digamos, mejorar las previsiones, se van empeorando. Es cómo has ido articulando ese concepto que le llamas esperanza contrafáctica, esa esperanza a pesar de. Últimamente también en muchos debates entre poetas y ámbitos activistas y militantes, bueno, se habla de que lo que tenemos que hacer es nombrar la esperanza, ser capaces de conjugar una esperanza que no sea, que no venga ligada del autoengaño, ¿no? Sea consciente de lo que está ocurriendo y sin embargo que nos permita continuar y que se plantee como una esperanza movilizadora. Cuéntanos un poco, cuando hablas de esperanza contrafáctica, ¿a qué te estás refiriendo y cómo eso puede bajar al terreno de lo material, de lo que nos sucede cada día? Sí. Tenemos quizá que partir, ¿no?, de ese terreno, ¿no?, que Paco Fernández Güell, un maestro y amigo, pues llamaba prepolítico, ¿no? Yo creo que quizá uno de los asuntos pues más relevantes de lo que ha venido sucediendo, ¿no?, en estos decenios últimos es cómo nos hemos convertido en una sociedad triturada, deshuesada, ¿no?, atomizada, ¿no?, que era también el adjetivo que empleabas antes, ¿no? Eso ha ido
ha ido empeorando a lo largo de los años, ¿no? Las formas de vínculo social, de conexión por abajo, pues se nos han ido haciendo más débiles o han desaparecido, ¿no? Eso es un condicionante enorme para la acción social transformadora y también para las propuestas políticas, ¿no? Es una sociedad, pues, han ido ganando peso las posiciones de lo que se podría llamar, pues, un tipo de individualismo anómico, ¿no? Sin captar hasta qué punto nos hemos convertido, se podría emplear la expresión de Maquiavelo en los Discorsi, en una suerte de materia corrupta, ¿no? en ese sentido, ¿no? De sociedad tan muy desarticulada, sin captar la profundidad que han alcanzado esos procesos. No hay manera de entender cosas tan extrañas, ¿no? Como estos resultados que arrojan las encuestas, investigación demoscópica reciente, ¿no? Por ejemplo, hace poco tiempo, en una encuesta que se hizo en varios países europeos este verano, parece que un resultado que se mostraba era que prácticamente la mitad de las personas en este país, ¿no? Si la muestra era representativa, estaban convencidas de que iban a tener que emigrar, que cambiar de residencia por los efectos del calentamiento global, ¿no? Que más bien habría que llamar tragedia climática. La mitad de la población. Claro, ahí hay algo que no cuadra de ninguna forma, ¿no? Si realmente la mitad de la población estuviera convencida de que va a tener que dejar sus casas, sus barrios, sus pueblos, sus hogares y emigrar, ¿no? por el calentamiento global, pues estaríamos como quemando comisarías, ¿no? O sea, no hay una... No hay una proporción entre esa supuesta conciencia y el nivel de apatía social en que nos encontramos, ¿no? O algunas de las encuestas también que se hicieron cuando Rusia invadió Ucrania en febrero o marzo, ¿no? Arrojaban también resultados igual de paradójicos. Claro, eso solo se entiende un poco sobre la base, ¿no? de ese nivel de atomización social. Entonces, hay como que empezar desde bastante abajo, ¿no? En esas tareas de reconstrucción y de anudamiento de vínculos, y ahí es importante, como también estaba sugiriendo, pues ese no engañarse, no pensar en condiciones que ahora mismo pues no están a nuestro alcance, ¿no? Y ahí la idea que tenemos de esperanza, la idea más convencional de esperanza, ¿no? Una suerte de confianza en que las cosas van a salir bien, pues puede ser más un obstáculo que una ayuda, ¿no? Y por eso, pues de ahí esa noción de esperanza a pesar de esperanza contrafáctica, de una esperanza que no debería orientarse, ¿no? hacia ese tipo de falsa confianza en un curso de las cosas que sea favorable sin más a nuestros deseos y esfuerzos, sino más bien, dicho así, pues también de manera quizá un poco paradójica, una esperanza desde más allá de la desesperación, ¿no? Bueno, por ahí van pues esas reflexiones, sí, que se ha plasmado en el capítulo de algún libro en tiempos recientes. Sí, porque siempre una de las bases de tu pensamiento, tanto poético como ensayístico, es esa asunción de los límites, ¿no? Esos límites físicos de este planeta, que son los que impiden que un sistema
que necesita por naturaleza crecer indefinidamente como es el capitalismo, pueda conjugarse dentro de un planeta finito, ¿no? Y sin embargo, cuando planteamos desbordar esos límites de lo posible, esos límites de lo que ideológicamente está concedido, de lo que culturalmente podemos hacer, sin embargo, se nos echan encima las herramientas del poder, ¿no? Cuando hablamos de transiciones ecosociales y de lo que la poesía, de hecho, también puede contribuir ahí, al ampliarnos el horizonte, al construir nuevas relaciones, que tú muchas veces también lo has hablado, ¿no? De cómo el lenguaje lo que hace es acercarlo, aproximar lo lejano, poner en conexión cosas, como decían los surrealistas, cosas campos semánticos que no tienen nada que ver, realidades que ver, la poesía es capaz de unirlas. ¿Tú crees que la poesía puede contribuir a esa construcción de vínculos, no solamente desde un mero hecho de que la gente esté recitando, la gente lo esté escuchando, esté compartiendo cosas, sino más allá de trascender esos vínculos materiales a la hora de comprender el mundo como una totalidad? Es decir, ver que lo que nos está sucediendo a nosotros afecta al entorno y que el entorno nos está afectando a nosotros. Eso la poesía, ¿crees que, o determinado tipo de poesía, siempre hablamos de la poesía como si fuera algo cerrado y algo genérico, pero no, evidentemente es una herramienta y como herramienta puede practicarse de maneras muy distintas? ¿Tú crees que la poesía puede acompañarnos en ese proceso? La poesía, el vivir cerca de la poesía, y otra vez me refiero más en primera instancia, ¿no? De entrada, pues a esa poesía como forma de vida antes de plasmarla pues, en determinados productos que pueden ser poemas, mi experiencia personal y la de bastante gente, la de tanta gente, pues es que efectivamente puede ser una ayuda inestimable, ¿no? Por varias vías, ¿no? Por esa posibilidad de mover las categorías, las formas de percepción, las aproximaciones a la realidad en el límite, eso que llamamos cosmovisiones, ¿no? Ese nivel tan básico de concepciones del mundo, ¿no? Ese nivel tan básico sobre el cual se levantan los edificios imponentes de las culturas, el poder reexaminar, mover, jugar con esos cimientos, pues nos abre muchas veces grandes horizontes, ¿no? Luego la poesía pues tiene a veces un poder grande de revelación, un poder grande a partir de algo que puede ser muy pequeño, que puede ser minúsculo, ¿no? A mí me gusta mucho la imagen esta pues de una candela o la llamita de una vela, ¿no? Que casi tiene uno que ir protegiendo, ¿no? Frente a los vientos de tormenta en los que avanzamos muchas veces en la oscuridad, ¿no? Y luego la poesía pues, se convierte también en bastantes ocasiones en una forma de compartir, ¿no? Ahí están pues esos círculos, esos grupos, esos colectivos, esos encuentros que nos permiten también pues ir avanzando en una construcción colectiva, ¿no? Y, en fin, al menos de esas formas, pues a mí me parece claro que sí, ¿no? Si estáis hablando de la poesía como, o sea, esa capacidad de revelación, esa capacidad de vínculo. Antes ha mencionado también Alberto, y me gustaría que los dos me dieseis vuestra impresión al respecto, de esa capacidad de extrañamiento que tiene también la poesía y que a veces es tan de agradecer, ¿no? Porque nos coloca en un sitio donde quizá ningún otro género literario es capaz de hacerlo, ¿no? ¿Cómo esa capacidad de extrañamiento del lenguaje poético puede también ponerse al servicio de este compromiso? Bueno, desde mi punto de vista,
creo que lo que hace en el fondo es sacudirnos. En el momento en el que estamos acostumbrados a recibir la cultura como meros espectadores, como elementos pasivos que recibimos un entretenimiento, ¿no? Que cuántas veces han dicho eso, que la literatura es entretenida, es para entretenernos y demás, con toda la perversión que ese concepto conlleva. Bueno, la poesía, al dislocar el lenguaje habitual o el lenguaje normalizado, o el hacernos ver cosas, como hablábamos con ese tipo de relaciones nuevas que construyen las metáforas, que no significa que tener que utilizar un lenguaje dislocado, muy roto, ¿no? Simplemente el hacernos pensar sobre lo que estamos leyendo, el forzarnos a detenernos en un momento en el que nos precipita la vida a seguir más allá, nos sacude y nos saca de la inercia. A mí me gusta mucho entender la poesía con un concepto de respiración y un concepto de mirada. Y la poesía nos ayuda constantemente a eso. Por un lado, mirar atentamente el mundo, porque tenemos que mirar lo que lo que está escrito y lo que nos está evocando, una mirada penetrante que rompe con la superficialidad de la vida. Y por otro lado, una respiración lenta, pausada, como nos exige el propio ritmo de lectura. Creo que mucha gente al principio, digamos que tiene cierta torpeza o se queda un poco descolocada al leer poesía porque le rompe, le interrumpe esa forma de lectura rápida, ¿no? Como podría ser una novela, un texto narrativo que está solamente dispuesto para producir, bueno, pues para entretener. Y del mismo modo, cuando de repente la gente empieza a ver que hay algo mucho más de lo evidente, ¿no? Porque que el poema no solamente es lo que aparece en las letras que están ahí formadas, sino todo lo que abre de ahí, lo que se abre desde ahí. De repente, lo que comentaba Sima, de que nos permite remirar el mundo de otra manera, ¿no? El empezar a intuir cosas, a tener percepciones distintas de lo que está sucediendo. Yo creo que esa experiencia es inigualable y es algo que, irrepetible, porque cada poema en cada momento nos está diciendo una cosa distinta a lo largo de un mismo día, incluso, ¿no? Releer continuamente nos abre nuevas puertas. Y creo que esa capacidad de eso, de colocarnos en una posición distinta, creo que es espléndida y sería muy triste que, como decía antes, por cierta educación o por ciertas tendencias culturales, la poesía quede relegada como algo elitista, cuando realmente no, está hecho para todos y para todas. Como decía Lautremont, la poesía debe ser realizada por todos. Realizada en tanto escuchada, porque la poesía realmente se produce o existe cuando alguien la está escuchando, no cuando alguien la escribe, sino cuando alguien la recibe, cuando alguien se adentra en ella. Y creo que esa potencia es algo que deberíamos intentar incorporar todas las personas a nuestra cotidianidad. No sé cómo lo ves tú, Jorge. Bueno, somos seres de lenguaje, nuestra conciencia pues va modelándose eh, lingüísticamente, y entonces el trabajo sobre el lenguaje, en este caso el lenguaje natural, ¿no? Más allá luego hay pues toda otra serie de lenguajes con los cuales la poesía pues también se habla, se toca, se conversa. El, el ser capaces de actuar en las aristas, las dimensiones a veces pues menos evidentes, ¿no? de esa conciencia moldeada por el lenguaje, nos puede llevar a lugares favorables, ¿no? Tú estabas ahora refiriéndote a la respiración y a la mirada, ¿no? Yo añadiría quizá también ahí la dimensión de la atención, ¿no? Que para una forma de intentar vivir cerca de la poesía, habitar poéticamente el mundo, decía Hölderlin, vivir cerca de la poesía será algo un poco más modesto, es tan importante, ¿no? Y más todavía, diría yo, en una sociedad como la nuestra, uno de cuyos rasgos también pues, perversos es la aceleración creciente, ¿no? Esta aceleración social que ha examinado, por ejemplo, con
con detalle Hartmut Rosa, ¿no? Este filósofo y sociólogo alemán, ¿no? Que considera, yo creo que con buenos argumentos, pues que la aceleración se ha convertido casi como en una dinámica sistémica en las sociedades en las que estamos, ¿no? Con todo lo que eso tiene de expropiación de nuestras posibilidades mejores de vida, ¿no? Entonces, en ese contexto, por ejemplo, el tipo de atención que puede propiciar la poesía, pues es también un recurso muy importante. Y por ahí nos situaríamos también cerca de esa otra noción valiosa, ¿no? Que es la de contemplación. También estamos en una sociedad en la cual, bueno, sobre eso caracteriza más a unos medios que a otros, se vive más en las ciudades grandes que en los pueblos pequeños, pero en cualquier caso, pues esa especie de agitación constante a la que se nos insta a someternos, ¿no? Es tener que, pues, ser cada vez más incapaces de estar, como decía Pascal, yo lo he usado también en el título bueno, como reflexión, en el título de un libro, La habitación de Pascal, ¿no? Esa incapacidad para estar solos, solas, con nosotras mismas en nuestra habitación, bueno, frente a ese tipo de dinámicas, ¿no? que yo creo que acaban pues afectando mucho y no en el buen sentido a nuestras formas de subjetividad. Frente a eso, la clase de atención que puede estimular la poesía también me parece valiosa. Bueno, antes de invitaros a compartir algunos de vuestros poemas, te invito a ti, Alberto, a que, bueno, si quieres reseñar algún otro aspecto de la obra de Jorge, algo que os haya quedado por comentar, y pasamos a la poesía. Sí, hay un elemento de la obra y de la formación de Jorge que me parece muy interesante para estas jornadas, es que Jorge conjuga una formación científica y una formación acá en humanidades, y ese trabajo continuo que no solamente ha sido de formación, sino también de práctica en muchos ámbitos. Hace unas cuantas décadas Jorge participó en aquello que se llama CIMA, de científicos. Bueno, Jorge ahora eso lo explica mejor, se me va un poco. De hecho, ahora las movilizaciones ahora que se están teniendo de científicos por el clima, Jorge está metido también ahí. Creo que además, bueno, permite aunar ciertas tensiones que hay a veces entre la ciencia y las humanidades de, bueno, son los datos, la literatura, el arte, la cultura puede ayudar a contribuir a posibilitar un cambio. ¿Qué horizonte de emancipación se abre desde una cosa y de la otra? Creo que Jorge, la obra de Jorge nos permite conjugar ambos elementos y leerlo atentamente contribuye a romper también muchos mitos y muchas barreras que están construidas, yo creo, desde cierto mirar a las cuatro paredes de donde nos encierran, ¿no? Donde en nuestra disciplina, y que al final, bueno, terminamos introducidos en una dinámica de hiperespecialización que al final perdemos de vista tantas cosas que se quedan por el camino, que precisamente toda la obra de Jorge lo que hace es derrumbarlo, ¿no? Eso también lo está haciendo en sus últimos libros, también lo está haciendo a nivel de género, ¿no? Trabaja desde el cuaderno de trabajo en el que se cuelan poemas, hay esbozos de ensayos. Los últimos trabajos poéticos de Jorge utiliza el poema en prosa, como decía, hay un poema, una de tus últimas piezas que decía, al igual que, perdona que lo destripe, pero no lo recuerdo de memoria bien, era como, al igual que los cascos polares se me derritió la retórica. Creo que esa necesidad de emergencia hace que experimente con muchos textos y con muchos tipos de texto. Y eso es muy importante también para nosotros como lectores y como gente que estamos aprendiendo de él, con el conocimiento y con la generosidad de Jorge Rietzmann. Y ese acercamiento a su obra creo que es importante y sobre todo creo que es destacable, ¿no? en la línea de estas jornadas, ¿no? Ese ver cómo las humanidades
evidentemente, claro que tienen que caminar de la mano del aparato científico. Sí, bueno, claro, en una sociedad como las nuestras, donde la, la tecnociencia, ¿no? El peso el empuje de la tecnociencia es tan poderoso, donde hacemos frente pues a una crisis de civilización con muchas dimensiones en la cual nos jugamos pues casi el todo por el todo, ¿no? Ante un horizonte en el cual ni siquiera cabe excluir que acabemos con nosotros mismos, acabemos con la especie humana, pues si se nos descontrolan cosas como las armas nucleares o el calentamiento global pues adquiere sus formas peores. Ante esa tesitura cobra, yo creo, todavía más importancia esa idea de una tercera cultura, ¿no? que aparece pues ya en la Europa de los años 50 y que luego entre nosotros, por ejemplo, pues Paco Fernández Buey, maestro y amigo, trabajó con cierto detalle, ¿no? Una tercera cultura quiere decir que la literatura no puede hacer caso omiso de las ciencias sociales, ¿no? Que las ciencias naturales no pueden ignorar a la poesía, ¿no? Que las artes plásticas no pueden quedar al margen de las luchas sociales, la idea de una tercera cultura, de ese tender puentes, ¿no? Entre humanidades, filosofía, artes, ciencias humanas, ciencias naturales, pues ha sido para muchos de nosotros una guía desde hace muchos años, ¿no? Y hay esfuerzos como ese que comentabas ahora, por ejemplo, ¿no? De CIMA, que fueron, bueno, uno de los intentos que hemos hecho a lo largo de los años, científicos por el medio ambiente, se llamaba aquella asociación, por trabajar, ¿no? en esa tarea de pontífices etimológicamente, los que tienden puentes, ¿no? de ir tendiendo esos puentes, ¿no? Y eso sí, también pues acaba, claro, reflejándose en la escritura y en distintas iniciativas, ¿no? Y ahí pues también se puede ver que entre las fuerzas sociales que han hecho frente a dimensiones de esa crisis de civilización, tanto para los movimientos obreros en sus buenos tiempos como para también las mejores versiones, yo creo, de los movimientos ecologistas, pues esa conexión, ¿no? de la práctica social emancipatoria con el mejor conocimiento disponible, pues ha sido un elemento central, ¿no? Y bueno, esas son pues tradiciones en las cuales se reconoce uno, claro. Bueno, muchas gracias. Está siendo interesantísimo y hemos abordado un montón de aspectos de la poesía de Jorge, también de la poesía de la conciencia crítica en general. Y como os decía, pues sería un placer para nosotras y nosotros ahora escucharos. Voy a aprovechar mientras leéis para comentar a las personas que nos estén viendo por streaming que pueden ir trasladando en la página de Facebook cualquier pregunta, duda, comentario que quieran hacer al respecto de este diálogo. Y volviendo a vosotros, vamos a empezar con Alberto. Hablábamos antes de esa vinculación que los dos tenéis con las islas, no solo porque nos habéis visitado, sino también por vuestras publicaciones en la editorial Canaria Baile del Sol. Hablábamos del libro de Jorge, ahora volveremos a él. Tenemos en imprenta también un libro de Alberto, Cuando dejamos atrás lo posible, pero también has publicado antes en esta misma casa Hay que comerse el mundo a dentelladas, La casa sin ventanas, Abrazando vértebras, y fuiste responsable además de una interesante antología de poesía contemporánea de mujeres titulada Insumisas y publicada también en Baile del Sol. Si nos quieres comentar algo sobre esta parte de tu obra y, por supuesto, pues compartirnos algunos de tus poemas.
Sí, la verdad es que yo estoy muy agradecido a Baile del Sol, que me permitió publicar ese primer libro en 2008, o sea, Hay que comerse el mundo en dentelladas, y desde entonces la práctica totalidad de mi obra ha ido publicándose ahí de una manera, además, siempre con una confianza, un rigor y un acompañamiento, yo creo que maravilloso, ¿no? Y eso lo agradeceré siempre. Y así que nada, pues muchísimas gracias a Tito, a Ángeles, toda la gente que está alrededor de Baile y que permite que la poesía siga creciendo desde esa, no sé, desde esa generosidad y esa humildad de estar haciendo las cosas, bueno, en la periferia. No sabemos qué es la periferia y qué es el centro. Muchas veces se manda a la periferia lo que no vale, y realmente en el centro es lo que está afuera. Y yo la verdad es que es eso, que si no fuera por ese cariño con el que se han trabajado los textos, no podría seguir creciendo como he seguido creciendo. Lo de Insumisas me parece además también muy interesante. Ese trabajo es este libro, que justo lo tenía por aquí, que es una antología de poesía crítica de mujeres, como comentaba Inma, que lo que me parece más interesante, aparte de las 84 poetas que están recogidas, es cómo ese libro está pudiendo servir de herramienta para crear encuentros de lectura en los que se juntan poetas y lectoras y lectores. Cada uno indistintamente lee poemas y después, a continuación, habla de los efectos que esos poemas han producido sobre ellas. Creo que eso es muy importante, el no perder la perspectiva de qué es lo que está ocurriendo cuando leemos un poema, cuando lo estamos compartiendo. Y creo que Baile del Sol siempre ha posibilitado ese tipo de encuentros, esos puentes, eh, esos círculos abiertos en los que entran continuamente y salen palabras que construyen otra forma de ver la vida. Comentaba Sima, efectivamente, que afortunadamente hay un libro ahí calentito que está a puntito de salir de imprenta, Cuando dejamos atrás lo posible, y quería compartir un par de poemas muy breves que hablan pues mucho de los temas que estamos hablando ahora, ¿no? María Ángeles Maeso siempre dice, la poeta María Ángeles Maeso, que escribimos con lo que nos quita el sueño. Y en estos tiempos, ¿qué es lo que evidentemente nos está quitando el sueño, ¿no? O debería quitarnos el sueño, pues toda la crisis psicosocial que estamos desde hace décadas evidenciando. El primer poema dice así: cuando está todo perdido, solo podemos caminar mirando a lo imposible. No nos queda tiempo para la melancolía. Tenemos todo el presente por delante. La esperanza, hoy, es descubrir los agujeros del horizonte, porque esta sociedad nos arrebata el privilegio de la tibieza. Desobedecemos, resistimos, construimos. El otro poema se titula La sexta gran extinción. Miramos a los ojos a todo lo que va a desaparecer, no para zambullirnos en la tristeza o deambular por la desolación, sino para sentir la plenitud del brillo de lo vivo. Bueno, Alberto nos deja con ganas de acceder al libro entero, ¿no? Y damos gracias a Baile del Sol por posibilitarlo dentro de poco. También para mí ha sido pues una casa, una morada muy habitable, ¿no? A lo largo de muchos años y de varios libros. Y efectivamente, justo ahora, hace muy poquitas semanas, pues se imprimió este último, más reciente libro de poemas, ¿no? En el fondo del valle ha muerto Jorge Richman. Es un título que puede parecer un poco inquietante, entonces enseguida pues aclaro, ¿no? en la misma contraportada del libro que hay un sentido literal de esta muerte de Jorge Richman. Un tío mío que se llamaba como yo, murió joven, antes de cumplir 30 años, en un refugio de montaña, el llamado Chalet Peñalara, en el fondo de la Fuenfría, ¿no? Era montañero y, bueno, tuvo mala suerte pues en enero del 57, ¿no? Eso, bueno, pues es eh, un elemento así de memoria personal, familiar,
pero se enlaza en el libro con la elaboración de ese asunto pues tan traumático que es la muerte civilizacional en la que nos encontramos, ¿no? Ese ser, yo creo, cada vez más conscientes pues, de que nos tocan tiempos muy duros en los cuales nuestra cultura morirá y si tenemos suerte pues se convertirá en otra cosa que puede ser, ojalá lo sea mejor, ¿no? Entonces la elaboración de ese asunto tan enorme pues va de la mano con aquella historia familiar y también con elementos de aproximación pues, más contemplativa, se podría decir, a la montaña y al paisaje de las montañas. En cierta forma, en estos, sin habérmelo propuesto, pues he ido componiendo una suerte de tetralogía de la Sierra de Guadarrama, ¿no? con los libros últimos y otro que está aún en el taller. Bueno, leo también un par de poemas de este libro de Baile del Sol. En el fondo del valle ha muerto Jorge Richman. En los senderos de montaña a veces un montoncito de piedras señala por aquí. Si el hito se ha desmoronado, al pasarlo recrea el caminante añadiendo una o dos piedras, apenas lo preciso para poder reconocerlo como la señal de vida que es. Siempre necesitados de alguna orientación, tan confundidos siempre. Así el poema, la marca de un camino y el cuidado común de las señales que tratan de que no extraviemos la vereda. Uno pasa y añade su pequeña piedra, pero el camino es obra común de innumerables caminantes. A veces, ya sabéis, un hito marca una tumba, también en la montaña. En el lugar donde se exterminó a los lobos hace mucho, yo recibí la visita de un lobo blanco. Toma, dijo, mi corazón vacío, y entendí que debía masticarlo. De la rotación de tus costillas harás un refugio, de tu silencio gimiente harás una canción. Me pongo en camino. No es otro mundo, ¿sabes? Es este mundo, pero sin la opacidad de la ignorancia. Me pongo en camino, mordiendo el corazón vacío. Si decimos, sin saber del todo qué es lo que estamos diciendo, la muerte forma parte de la vida, ¿a qué frecuentaríamos cementerios? Caminaremos a través del bosque. Y luego, bueno, no quiero alargarme mucho más porque quizá tenemos ya preguntas también que estaba recogiendo Inma. Un último poema ya hacia el final del libro que dice: quien ama, dicen las tradiciones árabes, muere para sí. Y si entonces no es correspondido, si no logra vivir en su ser amado que le ama, muere dos veces. La explotación no cesa y en realidad no tenemos respuesta. No cesa el ecocidio y si somos veraces, respuesta no tenemos. Seguimos caminando por el sendero estrecho.
Otro valor no existe que el amor. Podríamos decir con Imre Kertész, otro valor no hay. Honrar a los muertos y pelear a muerte por los vivos. De la lectura de un Roy Scranton podría sacarse este lema. Pero a la postre, amar. Es cierto, otro valor no hay. Tal dos amantes se encaminan hacia su desnudez entre la nieve, buscan palabras que se puedan compartir como alimento, tantos matices, tan delicados sabores, besar la nuca y las muñecas, desenredar un tropo. Somos seres de palabra, dijo alguien. Palabras en busca de sentido, y esa nieve que muy despacio va cubriendo las huellas y a la postre, también el mismo sendero. Bueno, con eso pues un poquito de este libro. Muchísimas gracias y, por supuesto, en primer lugar, les digo a las personas que nos acompañan aquí en el TEA que tenemos un micrófono disponible si les apetece en algún momento intervenir con algún comentario, alguna pregunta a Alberto o a Jorge, que nos acompañan. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Melanie y le quiero agradecer a los dos todo este conocimiento, ¿no? Y toda esta semilla. Antes creo que fue Jorge, pero motivado también por lo que dijo Alberto, hablabas de tender puentes. A mí este aspecto humano me parece necesario y quería preguntarte de qué forma también, ¿no? Podemos contribuir a tender puentes de esta forma también, ¿no? Porque esta separabilidad, esta individualidad que existe entre las disciplinas, ¿no? Es algo que nos afecta a todos. ¿Y cómo podemos colaborar? ¿Cómo podemos contribuir a tender estos puentes en el día a día? En esta pequeña y gran humanidad, en estos lazos, ¿no? Gracias. Bueno, no es una pregunta fácil, ¿no? Por esa situación, pues, bueno, que antes evocábamos, en la que nos ha ido dejando, ¿no? Esta deriva cultural, ¿no? de los últimos decenios. Entonces hay que empezar, como diría yo, desde bastante abajo, desde echar mano de virtudes que no son precisamente las más apreciadas por la cultura dominante hoy, ¿no? La humildad, seguramente, en primer lugar, ¿no? Reconocer la parcialidad de nuestro punto de vista, ser conscientes del lugar desde donde hablamos y de cómo al alargar la mano, pues no estamos seguros de entrada, ¿no? De encontrar esa otra mano que queramos, que intentamos tocar, ¿no? Y luego, quizá, pues otro elemento muy importante que también nos cuesta mucho es nos hemos vuelto, dentro de esta sociedad, cada vez más sectarios, ¿no? Hasta al final, pues, encastillarnos en sectas de a uno, ¿no? Eso es si pensáramos un poco en el tipo de debate social, de debate político, ni siquiera se le puede llamar propiamente debate, que ahora prevalece, pues, en estas llamadas redes sociales, ¿no? El social media que dicen los anglosajones, creo que indica algo de una sociedad muy, muy descompuesta, ¿no? Entonces, yo creo que el de poner en la medida en que seamos capaces esos elementos de sectarismo que nos pesan tanto,
pues es muy importante. En esa tarea de construir puentes habría que tratar de realizarla a muchos niveles diferentes, ¿no? Antes estábamos partiendo en cierta manera pues de disciplinas de conocimiento, pero también hay que pensar en esfuerzos sociales, en barrios, en formas de asociación de base, en la construcción de tejido social y de comunidad, ¿no? Si hubiera casi pues que dar como un solo lema, una sola orientación, ¿no? Para esos primeros pasos, yo creo que esa idea de construir comunidad desde una posición de humildad sería lo más importante, ¿no? Y que por desgracia, pues en muchos casos no nos queda cerca. Bueno, yo es que después de escuchar a Jorge poco puedo aportar, porque siempre, pero bueno, a mí siempre hay una cosa que me ha llamado la atención, que es que cuando lo primero que se destruye en una guerra son los puentes. Y, jolín, a mí esa imagen me parece siempre, me impacta mucho. Y muchas veces pienso en cuánto puede la curiosidad, la maravilla y la capacidad de asombro contribuir a ello, ¿no? Y siempre, además, la poesía siempre ha estado ahí, que es uno de los estímulos que nos lanza la poesía, precisamente es eso, ¿no? La capacidad de asombrarnos y de maravillarnos. Y quizás sea uno de los... esa inquietud, esa curiosidad, pueda ser un elemento que pueda contribuir a abandonar nuestro lugar e ir más allá, no lo sé. Creo que tenemos otra pregunta. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes a los dos. Soy Juanjo. Hola, Jorge. Que era para... Bueno, es una paradoja, ¿no? Es plantear una paradoja que creo que me invade últimamente, que es una paradoja que tiene que ver con paisaje, romanticismo y patria, ¿no? Y patriotas o algo así, ¿no? Es decir, no sé si se me entiende más o menos por dónde voy, pero es un tema que da mucho que pensar, ¿eh? Es decir... Sí, bueno, Juanjo, no te veo en esta disposición así que tenemos para este encuentro también un poco extraño esta tarde, pero me alegro de escucharte, ¿no? Ya, bueno, Juanjo, aprovecho para agradecerle la invitación, ¿no? Para haber podido pues estar allá en Tenerife durante varias semanas el verano pasado y la oportunidad que supuso para trabajar también en este libro de poemas, ¿no? Entonces, algo que se puede mencionar que no hice antes, pues es que en ese tendido de puentes hay también como un puente entre las montañas del macizo de Teno en vuestra isla y las montañas de la Sierra de Guadarrama. Bueno, eso se refleja, ¿no? en varios poemas y también en un texto reflexivo largo, un apéndice al libro, un epílogo titulado Un perenquén en la cocina, cuaderno de Buenavista. Bueno, fue Juanjo el que propició esa posibilidad y los encuentros que tuvieron lugar durante esas semanas. Yo creo que sí, lo que estás poniendo sobre la mesa es un asunto mayor, ¿no? País, patria, patriotismo, las formas de construcción colectiva que han tenido lugar impulsadas desde arriba. En fin, la formación de los estados-nación, del sistema de estados-nación a lo largo de en Europa, pues a lo largo de los últimos 4 o 5 siglos. Ese sistema de estados-nación entreverados con el capitalismo, con el desarrollo del capitalismo y el lugar, ¿no? de extremo peligro al que finalmente eso nos ha llevado, ¿no? Y vemos con una inquietud enorme, mucha gente seguro, pues cómo
van avanzando, ¿no? Esas posiciones pues de ultraderecha, extrema derecha en distintos lugares, ¿no? La última conmoción ha sido pues esa victoria de la ultraderecha italiana en las últimas elecciones de estos días pasados, este fin de semana pasado, en el cual pues al final parece que lo esencial de la vida política se reduciría a, como decía la triunfadora, Meloni, la triunfadora en estas elecciones, ahora los italianos van a poder estar orgullosos de Italia, ¿no? O sea, es una en la situación en la cual se encuentra el género humano en el tercer planeta del sistema solar en el año 22, en el año 2022, ¿no? Los italianos van a poder volver a estar orgullosos de Italia, ¿no? Necesitamos construir, claro, sobre otras bases, y al mismo tiempo pues, somos conscientes del peso enorme, ¿no? Que las identidades nacionales han cobrado a lo largo de los 2 últimos siglos, y del potencial de violencia y de exclusión que eso entraña, ¿no? Yo creo que es uno de las dimensiones centrales, ¿no? de las luchas que nos toca seguir peleando en estos años. Y seguro que a ti, pues como pintor, ¿no? Se te enlaza con la cuestión, sí, de la reivindicación del territorio y de los paisajes, ¿no? Y pensarás, pues, de en qué manera, qué hacemos, ¿no? Qué formas de arraigo y de exploración territorial de los lugares cercanos, de los terruños, que no sea recuperable, ¿no? por esas fuerzas políticas que trabajan por una exclusión devastadora, ¿no? No sé explicarlo de otra manera. Es como que es una palabra bastante fea, por cierto, pero es el tema de identificarte con lo que ves, ¿no? Y cuando lo destruyes. O sea, no sé si me estoy explicando bien. Es decir, pretendes vender la idea de que te identificas con lo que ves, pero lo destruyes. Destruyes tu sociedad, la convivencia, cualquier estado de estar juntos, ¿no? Es decir, no hay otra manera de hacer el mal que esa. Quizá Alberto o Inma quieren también decir algo al respecto. Bueno, a mí me hace mucha gracia cuando seguimos intentando meternos en los esquemas de Estados-nación con los colapsos inminentes a nivel ecosocial que tenemos, ¿no? Cuando, en fin, estamos abocados a trabajar en economías de cercanía, cuando el transporte tenemos que reinventarnos, recuperar otras formas de relacionarnos completamente distintas. Y vaya, me sorprende mucho, ¿no? Como cuanto más está amenazado precisamente ese tipo de barreras, ciertos sectores y cierta población como que las reivindica. Entonces, bueno, me produce estupefacción simplemente. Bueno, muchas gracias. Lamentablemente nos estamos quedando casi sin tiempo, pero sí quiero trasladar al menos una de las preguntas que nos han llegado por vía del streaming, y es para Jorge. Dice, ¿podrían preguntar a Jorge por las posibilidades o fórmulas de la poesía para llegar a las nuevas generaciones? Una generación acelerada, con sobredosis de impactos visuales, que apenas dedica su atención unos segundos. Pues quizá ahí se me ocurre, en fin, que
se podría obrar como en dos direcciones bastante diferentes, ¿no? Una sería actuar de manera deliberada contra esas tendencias, ¿no? Contra esas dificultades de atención, contra esa aceleración, es decir, tratar ahí de ir contracorriente, ¿no? Contra esas expectativas y proponer entonces textos que obligasen, si se quiere hacer algo con ellos, a detenerse y emplear otro camino, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otra parte, pues también es verdad que entre las virtudes de la poesía también puede encontrarse pues, formas extremadamente rápidas y sintéticas de ir como al corazón de lo esencial muchas veces, ¿no? Entonces, en otra dirección completamente diferente, pues se podría hacer ver cómo esas formas poéticas breves que apuestan por la síntesis y por el instante eterno, digamos, pues nos pueden encontrar en medio de esa carrera, ¿no? Serían como dos formas casi antagónicas de tratar de obrar ahí. Bueno, pues muchísimas gracias, Jorge, muchísimas gracias, Alberto, muchas gracias al público que nos ha acompañado esta tarde, por supuesto también a las personas que nos han visto desde la página de Facebook del Festival Arona SOS Atlántico, gracias a Altea. Y me gustaría despedirme con otro de los poemas del nuevo libro de Jorge, que creo que, como decía Alberto, nos puede servir también como para azuzarnos un poco, ¿no? Dice así: encender una vela, refugio vacilante, el tiempo del amor que brilla y se consume. Homo sapiens, ay, 200.000 años mientras va ardiendo esa vela, lo que podría haber sido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Inma, Alberto, y ha sido un encuentro hermoso. Perdón por siento las dificultades iniciales. Sí, muchísimas gracias a todas por estar allí y por posibilitar esta conversación. Muchas gracias y les recuerdo también que todas las actividades del festival, que todavía le queda recorrido, las pueden ver en la página web del festival. Buenas tardes y muchas gracias. Hasta pronto.